Hablemos del hackeo. Esta es una información exclusiva de Radio BioBio, de biobiochile.cl, de nuestra unidad de investigación. Hablan los hackers. Sí, los hackers hablaron con nosotros, los que hackearon el Estado Mayor Conjunto. Y revelan los hackers que el Estado Mayor Conjunto eligió, ellos dicen eligió, no reparar la falla que posibilitó el ataque. Todo esto está en biobiochile.cl, es portada hoy día, porque evidentemente esa es una gran información, porque nos permite dilucidar, tenemos más antecedentes acerca de lo que realmente ocurrió por parte de los autores del hackeo. ¿Qué es lo que dice este grupo que se define, les recordamos, como hacktivistas? Es decir, una mezcla de un juego de palabras más bien entre hacker y activistas. Ellos no exigen dinero como lo hacen otros hackers para eventualmente recuperar las informaciones. Dicen que ellos hackean la información para que llegue a quienes corresponde. De ahí que son hacktivistas. Ellos han dicho que una empresa de ciberseguridad chilena alertó acerca de la vulnerabilidad que tenía el Estado Mayor Conjunto en agosto de 2021 y fue el Estado Mayor Conjunto el que eligió dejarlo abierto. La explicación corresponde al grupo activista Guacamaya, colectivo que filtró más de 400.000 correos reservados del Estado Mayor Conjunto ELEPCO, este organismo asesor del Ministerio de Defensa en materia de Fuerzas Armadas. Ya les comentábamos que a través de un correo, un correo respuesta enviado a la unidad de investigación de BioBio Chile, el grupo no solo confirma que el ataque informático ocurrió en mayo de este año, sino que también revela un actuar negligente del Estado Mayor Conjunto. Esto al no tomar acciones concretas frente a una vulnerabilidad detectada e informada a las instituciones públicas casi un año antes del hackeo. Antecedentes recabados por BioBio incluso apuntan a una, escuche bien, licitación fallida en diciembre de 2021 para revisar y reparar los servidores de correos que más tarde serían objetos de los ciberatacantes. El concurso público nunca vio la luz. Debió ser revocado apenas días después por problemas presupuestarios. En esta información que les estamos compartiendo hay además infografías en donde se puede mostrar, hay un diagrama de flujo en donde se puede ver finalmente cuál es el tránsito de todo lo que les estamos contando para llegar finalmente al hackeo. Según información recopilada por biobiochile.cl y nuestro departamento de investigación, la historia del hackeo se remonta a mediados de 2021, cuando a la cabeza del Estado Mayor Conjunto estaba el actual comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Fue en al menos 2 oportunidades que diferentes entidades advirtieron de una vulnerabilidad en los servidores de correos Microsoft Exchange, mismo sistema que emplea el Estado Mayor Conjunto para alojar sus comunicaciones vía correo electrónico. La primera alerta data del 13 de julio del año pasado, cuando el equipo de respuesta ante emergencias informáticas, dependiente del Ministerio del Interior, notificó una serie de vulnerabilidades en software y entre ellos estaba este que ya les decíamos, Microsoft Exchange. El riesgo era alto, según reza la alerta emitida por el organismo gubernamental. En buenas cuentas, llamaban a una acción rápida de parte de las reparticiones públicas para que instalaran las actualizaciones de seguridad, también llamados parches, correspondientes. Todo ello con el propósito de evitar ataques que justamente pudieran explotar esa vulnerabilidad. Y lo propio ocurrió casi un mes exacto después, ya en agosto de 2021, la empresa de ciberseguridad CronApp avisó de la explotación masiva de un fallo de seguridad crítico en los servidores de Microsoft Exchange que permitía la ejecución remota de códigos. Aquí también la firma llamó a las entidades estatales a instalar, ¿qué cosa? Los parches. En la oportunidad de este CronApp detallaron que en Chile 90 servidores de Microsoft Exchange aún son vulnerables, lo que podría permitir un ataque a un atacante, lograr el acceso inicial a la red corporativa. Y era todavía más claro este mensaje, decía, deben parchar lo más pronto posible. Recién, ¿cómo funciona el Estado? 5 meses después de la primera alerta, este organismo que es teóricamente uno de los que debe estar mejor resguardados en el país, el Estado Mayor Conjunto, pareciera haber tomado cartas en el asunto. Ritmo tortuguesco, digo yo, de tortuga. A inicios de diciembre de ese mismo año, cuando Defensa era liderado por el ministro Baldo Procurica, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el Estado Mayor Conjunto llamó a una licitación que podría haber cambiado el destino de los correos. Según la ficha del concurso público que fue analizada por nuestra unidad de investigación, la idea de los trabajos era precisamente mantener y reparar los servidores de correos Exchange. Las labores tendrían lugar en la oficina del Estado Mayor Conjunto. En el piso 8, al menos 4 servidores físicos esperaban la mantención.
Otros 2, pero virtuales, también figuraban dentro de las piezas a revisar. Para esto, el organismo puso sobre la mesa $4.500, lo que a la fecha equivale a casi 4,5 millones de pesos chilenos. Sin embargo, todo quedó en nada menos de 2 semanas después, porque el organismo asesor del Ministerio de Defensa decidió revocar ese proceso de licitación. A través de una resolución fechada el 15 de diciembre de 2021 y firmada por el director de Apoyo General, el coronel Mario Jorquera Solís, el Estado Mayor Conjunto dio por finalizado el llamado a licitación. En el escrito de 3 páginas argumentan que en los plazos ofertados no se alcanza a ejecutar el gasto presupuestario antes del 31 de diciembre de 2021. Es decir, se atrasaron y después estaban 5 meses. Estaban tan atrasados que el problema burocrático impidió al menos en esa oportunidad la mantención de los servidores. 5 meses después, o sea, 10 meses después de la primera alerta, el grupo Guacamaya vulneró los sistemas de seguridad del ENCO y logró descargar los más de 400.000 correos del organismo. O sea, esta es una crónica de un hackeo anunciado. Tenemos publicado para ustedes en esta crónica en biobiochile.cl el documento completo de lo que fue finalmente esa licitación fallida. Requeridos por eventuales responsabilidades del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, en la institución castrense declinaron emitir declaraciones, dicen que el hackeo es materia del Estado Mayor Conjunto, que existen investigaciones que están en curso. De igual forma, contactamos al Ministerio de Defensa para conocer si después de la revocación de la licitación se ejecutó algún tipo de mantención a los equipos, y no hay respuesta todavía. Ahora, el general Iturriaga, que es el comandante en jefe del Ejército, es el que estaba a cargo del EMCO. Y si es por responsabilidades de mando, yo creo que tiene el asunto complicado. A ver, la Unidad de Investigación de BioBio Chile conversó vía correo electrónico con el grupo Guacamaya, los responsables de la filtración de los 10 terabytes en correos de Fuerzas Armadas y Policías de al menos 5 países latinoamericanos. Entre ellos figuran Colombia, El Salvador y, naturalmente, nosotros, Chile. En su respuesta, estos llamados hacktivistas confirman que el ataque se produjo entre el 7 y el 16 de mayo de este año y en los días posteriores, dicen, el contenido fue puesto a disposición en su sitio web, que finalmente decidió liberarlos a la luz pública el 19 de septiembre recién pasado. El colectivo cuenta que detectaron una falla de seguridad en el puerto 443, lo que significó un pase libre para la descarga de los correos, algo que fue confirmado por fuentes conocedoras de la materia a nosotros, a BioBio. De esta forma, el grupo dice que no ve la falla como una vulnerabilidad, sino que como una alternativa más operativa a la ley de transparencia para cumplir con el artículo 8 de nuestra inmejorable Constitución Política de Chile. Así lo escribieron textual. Entendemos que así también es la interpretación del Ejército, ironizan. Ellos también creen en la transparencia, ironizaron, al dejar entrever un actuar negligente del Estado Mayor Conjunto. Esto considerando las alertas emitidas por distintos organismos para cerrar las brechas de seguridad. Ellos lo que dicen es que el Estado Mayor Conjunto eligió dejar abierta esa brecha. Y respecto a las repercusiones del hackeo, indican que la cobertura mediática les resulta confusa al señalar que la labor del periodismo es informar al pueblo. Entonces dicen en esta comunicación, vemos que solo algunos de ellos han hecho esto, informar sobre el contenido de los correos. En general, los medios solo se han preocupado y hecho énfasis en cuestiones de cómo es posible que el pueblo se informe de las operaciones de su Fuerza Armada y qué medidas se puede tomar para que esto no se vuelva a ocurrir, es su crítica. Los medios de derecha culpando a la ministra y al presidente, los de izquierda a los mandos del Ejército, reflexionaron estos autores del hackeo. Toda esta información está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, pero aquí el asunto está cada vez más claro. El hackeo se produjo en mayo. En mayo, según autoridades de gobierno, el EMCO informó a las autoridades políticas que había una brecha, pero no que había un robo de información, del cual se enteraron el 20 de septiembre. La pregunta es, ¿mintieron? ¿Mintieron las autoridades militares a las autoridades políticas? ¿O las autoridades militares vieron la brecha, pero ni se dieron cuenta que habían sido robados? Y si eso es así, ¿cuántas veces han sido robados sin darse cuenta? Hay mucho que investigar acá. Bueno, efectivamente, ayer hubo una sesión en donde la ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó que cada rama de las Fuerzas Armadas deberá realizar sumarios administrativos
para aclarar el contenido de estos correos electrónicos filtrados y lo que ya les contábamos, el ciberataque al Estado Mayor Conjunto. En uno de esos mensajes, el vicealmirante Ramiro Navajas respaldó a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad y señaló que cumplieron cabalmente su labor, lo que fue reprochado por el gobierno, por el Palacio de la Moneda. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Sí, la ministra Maya Fernández expuso en las comisiones de inteligencia y defensa del Congreso Nacional en 3 sesiones secretas las acciones del gobierno por el ciberataque al Estado Mayor Conjunto, que como sabemos filtró cientos de miles de correos electrónicos y documentos reservados. La secretaria de Estado reportó las decisiones de la última semana, el sumario administrativo en curso por el hackeo, oficios al Consejo de Defensa del Estado y la Justicia Militar, además de la designación del general de la Brigada de Inteligencia del Ejército, Mario Gress, como fiscal interno del caso. Tal como ha insistido el Ejecutivo, la ministra Maya Fernández dijo que se enteró el día 20 de septiembre de lo ocurrido en medio de su presencia en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York junto al presidente Gabriel Boric. Además, Fernández confirmó que también se instruyeron sumarios para aclarar los contenidos de los correos filtrados. Yo tuve conocimiento el 20 de septiembre de la magnitud de esto cuando yo estaba en Naciones Unidas. Así como existe un sumario interno al interior del Estado Mayor Conjunto, también se va a llevar a cabo un sumario interno a propósito de los contenidos de los correos. Viene de antes a propósito que no se sabía, porque se va a ir sabiendo de a poco cuáles son los contenidos de los correos. Obviamente corresponde ir investigando qué es lo que está en los correos. En lo legislativo, la Comisión de Defensa del Senado acordó votar esta jornada en general la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. La ministra del Interior, Carolina Toá, y de las Express, Analí Uriarte, aseguraron que hace tiempo que se vienen trabajando las indicaciones a los proyectos de inteligencia, pero que estos hechos obligan a revisar ese proceso con sentido de urgencia. El senador de Renovación Nacional, Kenneth Piuk, es de la idea de que el proyecto debe ser modificado y se debe apuntar a la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, idea también que es compartida transversalmente en el Congreso Nacional. Piuk, quien también es vicealmirante de la Armada desde 2012, afirmó que el daño de las relaciones entre el Estado y las fuerzas permanentes también forma parte del ataque. Y el daño está primero a las instituciones, pero también a las relaciones. Entonces tenemos que entender que esto es parte del ataque, generar problemas donde no hay problema. El problema real que tenemos es que una banda criminal haciendo un acceso ilícito ingresó a sistemas que debían estar protegidos. No hagamos más comité de crisis, pongámonos rojo una vez, saquemos adelante una nueva institucionalidad. Chile está en el medio del desierto y a luz apagada. Esa es la impresión del senador socialista de la comisión, Gastón Saavedra, quien afirmó que hay que asumir que en ciberseguridad queda un largo camino para poder proteger efectivamente al Estado. La lesión de las relaciones entre las fuerzas militares y la autoridad política ha sido comentario obligado en el Congreso por estos días. Para Saavedra es clave comprender que las Fuerzas Armadas no se deben a ningún gobierno de ningún color en particular, más que al Estado de Chile. Tiene que haber la comprensión que las Fuerzas Armadas son del Estado chileno y no son de un sector político determinado. Es el cambio de switch que tienen que tener en las Fuerzas Armadas. Almirante Navajas se le tiene que investigar. Él perfectamente puede hacer la colecta que estaba haciendo, no desde un correo de la institución. Cuando se pronuncia respecto del fondo del tema, él está deliberando. Sí, ahí se escucha al senador socialista investigar al vicealmirante de la Armada, quinta antigüedad de la institución, y miembro de la Corte Marcial Ramiro Navajas Santini, uno de los primeros salpicados con el ciberataque. Apoyo a camaradas navales presos es el nombre del correo electrónico enviado por Navajas el 27 de agosto del año pasado a una cuarentena de altos mandos de la institución, pidiendo una donación de 18.000 pesos para comprar cajas de víveres para 9 exmarinos condenados por crímenes de lesa humanidad. Llama a la dictadura gobierno militar. Dice que están condenados por presuntos hechos de violaciones a los derechos humanos y reafirma su compromiso irrestricto con, según dijo, aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber. El presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, sostuvo que esta filtración y estos comentarios pueden volver a abrir heridas en la relación cívico-militar. En Chile, a pesar de tener más de 30 años de democracia, todavía pueden haber sectores al interior de las Fuerzas Armadas que todavía están formados en esta lógica de la doctrina de la seguridad nacional, donde su enemigo son ciertos partidos, movimientos de izquierda. Además, las declaraciones son gravísimas. El contenido de esta filtración puede volver a abrir heridas en términos de la relación cívico-militar. El senador UDI Iván Moreira dijo a Canal 13 que los marinos recibían órdenes y ellos las cumplían y que el foco debe estar en la vulnerabilidad de la defensa como país. Además de que si una persona quiere ayudar a un compañero de trabajo son decisiones personales. La diputada de la Comisión de Defensa, Camila Flores, de Renovación Nacional, dijo que Navajas se tiene derecho a tener una opinión de un fallo judicial.
El almirante Navajas tiene todo el derecho de poder comentar un fallo judicial. No son informaciones públicas que se entreguen a la prensa, ni mucho menos. Si él tiene una apreciación, me parece del todo razonable que la pueda emitir. Si el tema es que esto no debiese dar a conocerse. Acá él no se está saltando ningún conducto regular. Conversaciones reservadas, la institución no las está haciendo públicas. En La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que nunca jamás violar los derechos humanos va a ser un deber y que esto no es solo una convicción del gobierno, sino que es un principio universal que tiene que ser respetado en la palabra y en las acciones. La autoridad puntualizó, eso sí, que corresponde seguir recabando antecedentes y eso va a estar a cargo del Ministerio de Defensa para ver qué acciones se van a tomar. Catherine, Tomás. A ver, Gonzalo, mira, varias cosas. Yo creo que se van a saber un montón de cuestiones de los correos electrónicos, porque... ¿por qué no se han dado a conocer más? Algunos medios han dado a conocer porque hay que revisar 400.000 y muchos hay correos que no tienen mayor relevancia. O sea, la verdad, un turno, una ausencia, no tiene mayor relevancia. Pero hay otros que sí, y por lo tanto hay que revisarlo y revisarlos con mucho cuidado también, porque son cuestiones que a veces, para las personas que lo ven, incluso no tienen grandes conocimientos de esos temas y por lo tanto hay que investigar y no solamente el papel, el correo, sino que el correo tiene que tener un sentido y un contexto. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo tengo la impresión que después de lo que hemos publicado nosotros esta mañana, el asunto se complica muchísimo. Porque esto significa que esto se supo hace un montón de tiempo, se sabía desde el año pasado, hubo todas las alertas del mundo, el Estado Mayor Conjunto actúa como una tortuga terrible, no sé qué hacen todo el día, o sea, de verdad. Increíble todo esto, porque teóricamente son personas especializadas, que tienen los recursos para tener personas especializadas que dan las alertas. O sea, mira, nada de eso funciona ahí. Da la impresión, nada de esto con respecto a lo que pasó, pero no funcionó. Lo que hemos dado a conocer esta mañana en biobiochile.cl y aquí en Radio BioBio es de una gravedad gigantesca. Entonces, yo no sé qué habría pasado si esto se hubiese sabido ayer en la comisión, por ejemplo. ¿Qué tono habría habido ayer en la comisión si hubiesen sabido lo que nosotros publicamos esta mañana? Yo creo que habría sido muy distinto. Y naturalmente que yo creo que las autoridades van a tener que responder y yo creo que está una situación muy complicada el actual comandante en jefe del ejército. Porque él estaba a cargo del EMCO cuando nada se hizo, ¿no? Algo se dijo ayer del general Iturriaga, ¿o no? Gonzalo. Dos cosas sobre eso. Primero, decir que lo más atrás que los parlamentarios se van para describir el momento en donde hubo esta negligencia, este actuar de alguna manera que no precavió lo que iba a pasar en mayo de este año. Eso es lo primero. O sea, el análisis político detrás de las deficiencias del sistema de ciberseguridad en Chile, normalmente, al menos a nivel retórico, a nivel de comentarios, de declaraciones, se retrotrae 4 o 5 meses atrás y no años como estamos contando a partir de esta investigación. Y lo segundo es que, claro, al menos en la conversación política, recordar que las sesiones fueron secretas, las 3, la de inteligencia en la mañana, las 2 de defensa en cada cámara fueron todas secretas y por supuesto que los parlamentarios no podían revelar su contenido, pero de Iturriaga, nada. En las declaraciones, en los comentarios, incluso uno puede decir, en la búsqueda o en la consulta de los medios para establecer responsabilidades. Siempre se seguía en la línea del conocimiento del gobierno del caso y también, por cierto, de esto último que les contábamos, que van a comenzar otros sumarios que se van a ir deslindando a partir del contenido de los correos a medida que se van conociendo. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Gracias por Chao, Gonzalo, hasta pronto. Bueno, ya anunciábamos este tema hace algunos minutos cuando estábamos hablando de otras materias. Es lo que ha sucedido con el hackeo de algunos computadores. Ahora hay una actualización, ayer se hablaba de un 1% de computadores del Poder Judicial, ahora está casi en el 3%. La Corte Suprema ayer dijo que no va a perseguir a los responsables del hackeo a los computadores del Poder Judicial. El lunes se detectó este virus informático en equipos con Windows 7 y antivirus McAfee, por lo que se pidió a todos los actores tener cuidado al abrir correos sospechosos y ser escépticos frente a ofertas, promociones o premios increíbles que se ofrecen por Internet.
En las cifras, en la Corporación Judicial Administrativa del Poder Judicial dijeron que 3.500 equipos eran susceptibles a la infección porque tenían esta mezcla, ¿no? El Windows 7 con McAfee, de un total de 14.990 que tiene el servicio, pero después hicieron un catastro, confirmaron que 150 computadores se vieron afectados y eso equivalía al 1%, por lo menos hasta la jornada de ayer. Pero después se actualizó y ahora ya van como 400, ¿no? El ciberataque se realizó con un ransomware, un virus, con el cual personas cifran datos y secuestran información dejando sin acceso a sus verdaderos dueños. Y para volver a tenerlo, el afectado, muchas veces les cobran dinero para poder para que le restituyan la información robada. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue quien dijo y dio esta información, afirmó que afortunadamente, dijo, se pudo manejar bastante bien la situación. No solo eso, sino dijo que es muy difícil que uno consiga pesquisar quien trata de viralizar o hacer un pitching por computadores. Y ese es un tema que tiene que ver con las herramientas de pesquisa que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico, que no le corresponden al Poder Judicial. La pesquisa de esto es un tema de cibercrimen que es bastante difícil de hacer, ¿eh? Por lo cual, más que ir a la persecución de los culpables, lo importante es tomar las medidas de prevención y en este caso de cuidado que se pudieron tomar en el momento. El expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, afirmó que los integrantes del máximo tribunal, como funcionarios públicos, tienen la obligación de denunciar, pero es el Ministerio Público quien persigue los delitos. A ver, no es que la Corte persiga delitos, pero ojo, la Corte, si toma conocimiento de un hecho, es funcionario público, tiene la obligación de denunciar. Obviamente quienes tienen que investigar un delito es la Fiscalía, pero ellos tienen que hacer la denuncia. Y además, desde el punto de vista administrativo, tienen la obligación de iniciar una investigación administrativa, lo que comúnmente conocemos como un sumario administrativo. Ángela Vivanco mencionó además que como Poder Judicial tienen un presupuesto muy ajustado y no tienen una gran cantidad de recursos. Yo quiero decir que, el Poder Judicial lo que tiene que hacer es poner todos los antecedentes a disposición para que haya una acción judicial en contra de ellos. Y como funcionarios públicos tienen el deber de denunciar. Y será, me imagino, que el Consejo de Defensa del Estado o algún organismo público que los represente en la instancia penal para que esto se investigue. Pero no puede ser que digan que porque es muy difícil no se va a investigar. Eso es inaceptable. O sea, es yo creo que una declaración muy confusa de Ángela Vivanco, la ministra de la Corte Suprema, en el día de ayer, que es vocera de la Corte Suprema, porque es absolutamente confuso. Porque dijo que esto es muy difícil y por lo tanto lo importante es tomar la medida de prevención. No, lo importante son las dos cosas, porque aquí hay delincuentes y por lo tanto las dos cosas. Es que ¿sabes lo que hace? Como que ratifica finalmente la sensación de injusticia que hay en la ciudadanía en relación a cuando son víctimas de un crimen, cualquiera sea, un hackeo, por ejemplo. Yo no sé si cuando las personas las han hackeado sus tarjetas, por ejemplo, efectivamente emprenden alguna acción judicial, porque uno dice, ¿para qué? Mejor en realidad cambio las tarjetas, las bloqueo, pongo etcétera, ¿no? Estoy más consciente de los movimientos, no abro correo, etcétera. Está bien, efectivamente eso puede ser así, pero ¿cuántos otros casos de mucha mayor gravedad quedan en lo mismo? En que la gente no denuncia porque siente que no va a pasar nada con su denuncia. Entonces, que lo diga la ministra vocera de la Corte, yo no sé si le toma efectivamente el peso. Está bien, entendemos que su postura ante este caso ha sido primero no referirse al tema, luego referirse en una cuña grabada, en un video grabado, luego hacer esta declaración que efectivamente responde preguntas, pero es también a través de vía telemática. Entendemos que esa es la postura de la Corte respecto de la situación. Pero si se dan cuenta efectivamente de lo que eso significa para la ciudadanía, el tenor de la declaración. Oye, no lo van a investigar porque es muy difícil. Mejor prevengan. No, a ver, la declaración es muy mala y muy desafortunada la del día de ayer. A ver, con respecto a los computadores, el 23% de los computadores del Poder Judicial, 23%, podrían haber tenido este ataque porque están con este Windows 7, este Windows muy antiguo. Claro, que ya les contábamos ayer, es muy antiguo, y no solamente eso, o sea, puede que funcione bien en esos computadores, que me imagino también que son antiguos, porque puede funcionar ahí sin problemas, pero no tiene soporte ni actualización del soporte desde 2020. O sea, todas las brechas que tiene de seguridad, ya de los parches que hablábamos, que hemos hablado durante las últimas semanas, ya no los tienen, no le llegan nuevos finalmente porque no hay actualización de ese soporte de seguridad. El antivirus efectivamente puede presentarlos, pero también eventualmente quedar obsoleto el funcionamiento de uno con el otro. Ahora, y esto como
una reflexión. Sí. El tema de los hackeos, de las actualizaciones, de los parches, es un tremendo negocio. Es un negocio naturalmente que necesario, porque los hackers en el fondo son funcionales también al negocio de las empresas. Esto es como era antes. ¿Se acuerdan ustedes que existían las personas que ponían un antirradar en los autos por los radares de carabineros y iban subiendo la tecnología? Que es lo mismo. Hay un sistema Windows 7, después aparece la posibilidad de ser hackeado, sale el Windows 8, etcétera, y salen los parches también para protegerse. Este es un gran negocio, o sea, los hackers son funcionales también, entre otras cosas, también a la transparencia muchas veces, pero también, entre otras cosas, a las empresas que inventan justamente las contramedidas. Y también hay negocios, empresas que se forman, que son empresas de ciberseguridad. Entonces, todo esto está relacionado. Yo creo que hay que mirar mucho también a los parlamentarios si es que tienen relaciones con empresas de ciberseguridad, los que más hablan de esto, o solamente están hablando porque están preocupados por el país, que tienen relaciones con empresas de ciberseguridad o no. ¿Hay un negocio paralelo en todo esto o no? Para investigar. Hechos, declaraciones,